nombre del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y su biblioteca especializada Alicia Duzán de Raigel, les damos la bienvenida y agradecemos su sintonía en este nuevo capítulo de la serie Palabra, Imagen y Memoria. A finales de la década de 1960, los estudios estratigráficos, palinológicos y paleoecológicos del período cuaternario en Colombia abrieron nuevas e inmensas posibilidades para la investigación interdisciplinar, encabezada por el geólogo Tomás van der Hamen y el arqueólogo Gonzalo Correal. Sus excavaciones en la sabana de Bogotá, en los abrigos rocosos de Labra y Tequendama, inauguraron un programa de investigaciones que se propuso analizar los vestigios culturales de las primeras poblaciones humanas que habitaron la geografía del actual territorio colombiano, a la luz de sus interacciones con el medio ambiente y sus transformaciones. Fue así como confirmaron la presencia de actividad humana en el período pleistocénico, hace más de 12.000 años, ocupaciones que perduraron hasta los 5.000 años antes del presente. Posteriormente, en el sitio de Pubenza, comprobaron la asociación de vestigios culturales con restos de megafauna, con una antigüedad de más de 16.000 años. Asimismo, el profesor Correal encontraría tiempo después evidencias de caza de megafauna en Tibitó, con fechas superiores a los 11.000 años. De esta manera, Gonzalo Correal emprendió la exploración sistemática de la región Caribe, el río Magdalena y el suroccidente del país, en busca de las evidencias y rutas más antiguas del poblamiento. En la sabana de Bogotá, sus estudios en los abrigos rocosos de Zipacón y en las estaciones a campo abierto de Tibitó, Mosquera y Aguazuque se convirtieron en referentes fundamentales para la investigación sobre las tradiciones líticas, sus cambios y permanencias con el surgimiento de la horticultura, la agricultura y la cerámica, junto con las transformaciones en las pautas de asentamiento y el estudio de las características físicas de las poblaciones indígenas ancestrales. Ahora que venimos buscando hablar sobre la historia más reciente de los campos de investigación ligados al ICANN, la obra del profesor Correal representa quizás el punto de partida para una historia contemporánea de la arqueología. Así que esta oportunidad de hacer un pequeño reconocimiento a su trayectoria implica también la posibilidad de un ejercicio histórico que tiene unas características particulares. En primer lugar, el hecho de que contamos con la presencia del profesor Gonzalo Correal y de su esposa, doña Gloria Ospina, a quienes queremos dar una cálida bienvenida y agradecemos el haber aceptado esta invitación. Entonces, profesor, un saludo. Buenas tardes. Un gusto de verdad tenerlo acá. Gracias. La presencia del profesor Correal y de doña Gloria también motivaron la idea de un encuentro de colegas que resultó verdaderamente nutrido. El propósito que en diálogo con el profesor Correal y desde la perspectiva de cada uno podamos transmitir en conjunto una idea sobre la significación de una trayectoria de investigación que va a estar muy nutrida dadas las circunstancias por elementos subjetivos de la dimensión de la memoria. Dentro del grupo que nos acompaña tenemos en primer lugar el apoyo de nuestro director general, Nicolás Loaiza, quien además es arqueólogo con investigaciones en paleobotánica y poblamiento temprano. Nicolás, muchas gracias por tu presencia. No, muchas gracias por la invitación. Para mí en realidad esto es una gran oportunidad de rendirle un homenaje que me parece que es muy debido al profesor Correal por su obra y pues nada, espero que sea una muy amena charla la que tengamos esta tarde. También dentro del grupo de los arqueólogos contamos con la presencia de la profesora Ana María Groth, quien también fue directora del ICANN, con una extensa trayectoria investigativa y académica. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucha alegría y mucha emoción pues contribuir en este momento de conversación con Gonzalo, porque pues realmente ha sido un maestro para muchos de nosotros en este trasegar de la arqueología, entonces que me siento como muy agradecida de que me hayan invitado a esta sesión. Y en el equipo de los antropólogos nos acompañan Laura Martínez, quien en 2016 hizo una monografía de grado sobre la trayectoria del profesor Correal, un trabajo que nos permite situar en conjunto la vida y obra del profesor y buena parte de sus múltiples facetas. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá con cada uno de ustedes y especialmente pues con el profesor Correal, que es un gran maestro para mí y para todos los que hemos pasado
por la antropología. Y finalmente contamos con dos amigos de esta casa y de este programa, testigos directos de la trayectoria del profesor Gonzalo Correal, el profesor Jorge Morales Gómez. Profesor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy grato estar en un homenaje a Gonzalo. Y bueno, prestos a abrir todas las intervenciones. Gracias, profesor. Y el profesor Roberto Pineda Camacho. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Oscar. Un saludo para los colegas y en particular para Gonzalo por toda esa contribución tan importante que nos ha hecho en el estudio de la arqueología del hombre temprano en Colombia. De manera tal que me siento muy complacido de estar aquí con todos ustedes. Ya que vamos a empezar por la parte arqueológica, hablando con el profesor Correal sobre la génesis del proyecto de poblamiento temprano, me gustaría como tratar de movilizar un poco la conversación general, haciendo una observación personal, y es que en realidad, pues como esta es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en una conversación con el profesor sobre este tema, me he puesto a la tarea previamente de leer las memorias de Tomás van der Hamen, buscando ver qué encontraba sobre la relación entre los dos y el inicio de este proyecto. Y me pareció interesante traerlo a cuenta, porque primero ahí uno puede constatar, digamos, el inmenso valor que tiene la construcción de una memoria, que en realidad es algo muy singular, él escribiendo, recogiendo como sus escritos, sus diarios de juventud y todo esto, incluso sus diarios de campo y su poesía y sus cosas más íntimas. Cuando uno ve lo que es la construcción de una memoria, se da cuenta que hay algo muy singular en cada una. O sea, no puede haber dos memorias idénticas. Y repasando pues algunas también lecciones del psicoanálisis lacaniano que me ha interesado, es precisamente algo de esa singularidad de lo que se logra transmitir en el proceso de formación en la relación maestro-aprendiz. Es decir, no todos los profesores nos tocan, pero los que nos han dejado algo, nos han marcado de una manera muy especial, de una manera, digamos, que tiene que ver también con la propia singularidad de uno, algo que resuena en uno y que quizá pueda ser también a la hora del diálogo una experiencia que se pueda compartir. Por ejemplo, pues leyendo a Tomás van der Hamen me sorprendió en medio de toda esta suma de conocimientos geológicos, taxonómicos, de experiencias de campo muy diversas, que hay también una profunda espiritualidad reconocida en el objeto de su trabajo, digamos, como un producto de su interpretación del cosmos, un poco desde una posición religiosa. Y eso me hizo pensar que los estudios geológicos y arqueológicos sobre Colombia entrarían en ese marco. Claro que es una observación muy personal mía y por eso les hablo de la singularidad, porque pues no necesariamente todos tienen que verlo de esa manera. Incluso se puede interpretar lo que dice Tomás van der Hamen de muchas formas. Pero bueno, me parece que de todos modos es una manera como de significar algo de esa experiencia de investigación que puede como transformar ciertos sentidos, ciertas maneras de leer las cosas. Y bueno, a partir de esto que trata de ser un poco como un ejemplo de una posible interpretación personal, me gustaría preguntarles, empezando por nuestro director, por Nicolás y por Ana María, que son los arqueólogos que nos acompañan, ¿cómo creen que han sido esas resonancias en relación con las orientaciones del profesor Correal para sus propios procesos de investigación? Porque pues ya sabemos que continuaron por esa ruta, ¿no? Pues yo no me atrevería a interpretar esa motivación, pero sí me parece que la situación y las investigaciones que llevaron a cabo el profesor Correal y el profesor van der Hamen fueron un punto clave en la arqueología de Colombia. Yo pensaría que en la antropología. Me parece que es, y perdona el atrevimiento, me parece que es una llegada a la madurez investigativa en cierto sentido, porque es cuando se empiezan a hacer estudios interdisciplinares buscando responder preguntas generales y preguntas a escala que tienen una escala global. El poblamiento del norte de Sudamérica es tal vez uno de los últimos eslabones en la... estaría después Polinesia y estas cosas, pero es uno de los últimos eslabones en el poblamiento del planeta Tierra. Y es una pregunta que es muy relevante porque además sucede en ambientes muy diferentes que ellos buscaron describir, con
plantas y animales muy diferentes que ellos también buscaron describir, y climas, personas que tenían tecnologías que no son claras, no eran claras, tan claras en su momento para todo el mundo, para los investigadores incluso. Tuvieron una forma sistemática de búsqueda de sitios arqueológicos que nos enseñó mucho sobre la configuración de nuestro país, pues el territorio que ahora es nuestro país, y de cómo las personas lo utilizaban hace tiempo, cómo interactuaban con el medio. Entonces, para mí no sé cómo será desde el punto de vista espiritual que lo decía Leonardo, subjetivo, pero creo que desde el punto de vista de la búsqueda, pues como buscar como científico responder preguntas, me parece que fue muy sistemático, que fue muy novedoso, que aún hoy nos hacemos preguntas que se derivan de esas preguntas iniciales que se hicieron ellos sobre, pues todavía no tenemos claro, a pesar de las fechas más tempranas del poblamiento, pues, de América, del norte de Sudamérica, seguramente todavía están en Puenza, aunque hay algunos contendientes. Pero sobre todo es la forma como se preguntaron, pues, y cómo buscaban otras disciplinas, cómo la forma como hacemos arqueología ahora tiene mucho que ver con eso. Siempre en Colombia buscamos que haya personas que sean ayudar, pues, que nos puedan ayudar a interpretar el medio ambiente. Cada vez hay químicos, geólogos, palinólogos, los arqueólogos se han ido especializando en diferentes cosas, entonces hay personas con, pues sí, como que el conocimiento se ha vuelto mucho más interactivo y busca aproximarse a esas preguntas de diferentes formas. A mí me causa pues mucha curiosidad, pues, y que en general en la arqueología siempre me ha causado curiosidad, es también cómo nosotros construimos la información a partir de los datos que vamos teniendo en campo, y creo que también esas investigaciones que hizo el profesor Correal con Van der Hamen fueron muy claves en eso, en mostrarnos que pues que podíamos llegar a saber cosas sobre personas de hace mucho tiempo y contar formas de vida de esas personas. Entonces, pues, además fue también como muy revolucionario a nivel continental, porque varias de las hipótesis que ellos proponen muchas veces chocan un poco con lo que se asumía para todo el continente americano. Entonces, no sé, yo insisto, no sabría desde la subjetividad en esos aspectos, pero me parece que es increíblemente revolucionario, pues, y que nos da todavía pistas sobre cómo preguntarnos por el mundo. Yo lo dejaría ahí, le doy la palabra a Ana María, que puede que tenga otras apreciaciones. Gracias. Es un poquito como retadora la pregunta, y es como lanzarse a algo muy sensible también en el fondo, ¿no? Pero pues tratando de acercarse un poquito a esa influencia y esa que nos ha dejado esta perspectiva de trabajo de Gonzalo y de Tomás Van der Hamen, es realmente un interés por conocer el territorio, por conocer la región. Ya lo había señalado Nicolás, y conocer pues cómo fue que los grupos humanos se adaptaron a diferentes circunstancias, a esos entornos, y cómo fueron manejando también su territorialidad y en la apropiación de sus recursos y de vivir en esos espacios que fueron apropiando. Pero algo que a mí realmente me ha marcado mucho en todo ello es tratar de entender los procesos de cambio en la sociedad a través de diferentes momentos en que se suceden cambios climáticos y ambientales que afectan de una u otra manera el devenir de la gente. Y eso se me hace que es algo que si bien se vislumbra en el pasado a través de todos sus estudios, nos hace darnos como un pellizco en el mundo contemporáneo ante lo que estamos viviendo, y de pensar cómo fueron esos sucesos en condiciones tan adversas en que vivieron quizás estos primeros pobladores, pero también de reflexión de cómo
cómo abordar también hoy en el presente todas las situaciones que nos llevan. Y ahí es donde también encuentro como ese vínculo con una palabra que Oscar dijo de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué somos nosotros en este mundo, ¿no? Y en este cosmos tan grande frente a todo lo que está sucediendo, y eso pues lo lleva a uno a reflexionar también. Claro, porque precisamente si la arqueología pues, nos lega algo a, a los que no somos arqueólogos, a la arqueología que inauguró el profesor Correal, es esa preocupación por la relación entre la cultura y el medio ambiente. O sea, súper fundamental eso. Pero además es que, y perdón que meta ahí como un poco la cucharada, es que yo creo que la primera aproximación que tenemos a que los seres humanos tenemos impacto en escalas mayores a lo que nos imaginamos, y que el mundo no es estático, que es dinámico, pues es una tradición que viene desde el siglo XIX, pero que estas investigaciones pusieron una idea clara, por lo menos en los científicos, y que creo que ha calado mucho en el público en general. Creo que es muy importante, y es cómo las actividades humanas tienen impacto en el entorno. Y eso es una cosa que no es simplemente como que vaya de un ladito y que se devuelva, sino que se convierte en una red de interacciones que define en sí mismo el sistema. Y es algo que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Porque estamos viendo, por lo menos ya somos conscientes de esos impactos, y creo que este tipo de miradas hacia el pasado remoto pueden ayudarnos a ver eso. Sobre todo porque, ¿sabes qué? Yo creo que una de las situaciones más interesantes que pasó con las investigaciones del profesor Correal y Van der Hamen es que empiezan a pensar en el comportamiento humano más que en los objetos. Nos están hablando de culturas, pues nos están hablando de unas sociedades que que vivían en ciertos lugares, que interactuaban de cierta forma con esos entornos, que tenían ciertas costumbres, ciertos usos, que utilizaban ciertos instrumentos, animales, vegetales. Entonces nos están hablando es de la forma de vida, no es simplemente los objetos. Creo que eso es algo que se llega muy fuertemente en ese momento, pues que hay esbozos anteriores, pero que la interdisciplinaridad que aplican estas investigaciones son las que permiten ver eso con mayor claridad. Me gustaría preguntarle al profesor Correal que nos contara un poquito cómo fue su relación con Tomás Van der Hamen. Bueno, él estaba vinculado al Instituto Colombiano de Antropología, ¿no? Y fue maestro nuestro en materias como medio ambiente, pleistocénico y holocénico, y hicimos una gran amistad y un aprendizaje muy grande al lado de él, ¿no? Sí, O sea que antes de ser el coinvestigador fue alumno de Van der Hamen. sí, sí. Sí. ¿Y qué enseñanzas recuerda de él, así que lo hayan marcado? Bueno, todas las excursiones eran una cátedra ambulante, ¿no? De manera que las marcas quedaron impresas en todos mis apuntes. Yo vivía en la casa de los Berhamen mientras cumplía una beca que me otorgó la Universidad de Ámsterdam. Y entonces allí se estrecharon más los lazos de amistad, de la amistad con Real Van der Hamen. Y trabajamos siempre juntos, y de él aprendí muchísimo todo el tiempo. La influencia del doctor Van der Hamen fue definitiva por el clima y medio ambiente pleistocénico, holocénico y el hombre temprano en Colombia. Antes no se había tocado a fondo el problema del Pleistoceno y del Holoceno, y de la presencia del hombre asociada a estos dos grandes periodos geológicos.
El nacimiento de Gonzalo Correal en Gachalá, Cundinamarca, el 23 de octubre de 1939, coincide con la época de la profesionalización de la antropología en Colombia. Tan solo un año antes, en 1938, el etnólogo Paul Rivet había planteado por primera vez en Colombia sus teorías sobre el poblamiento americano, en sus conferencias de la Biblioteca Nacional, teorías que orientarían el programa de enseñanza e investigación del Instituto Etnológico Nacional a partir de 1941, y con la publicación de Los orígenes del hombre americano en 1943. Como punto de partida para el programa de investigaciones del Instituto Etnológico, el profesor Justus Wolfram Schottelius planteó un balance del trabajo adelantado en Colombia hasta 1941, como un intento por situar las relaciones espaciales entre unidades étnicas prehispánicas y secuencias temporales conocidas, inaugurando de esta forma el carácter sistemático de los estudios arqueológicos en Colombia. La experiencia investigativa acumulada con el tiempo por los alumnos y profesores del Instituto Etnológico Nacional fue vital para la formación profesional de Gonzalo Correal en la Escuela del Instituto Colombiano de Antropología ICANN, surgido en 1952 tras la fusión del Servicio Arqueológico, el Instituto Etnológico y el Instituto de Antropología Social, y encargado de la formación antropológica en el país hasta 1964. En la escuela de antropología también eran grandes todos los maestros. De ellos aprendí todo lo que hoy poseo, ¿no? Y todos eran muy importantes, todos. Pero recuerdo las clases del maestro Manuel Lucena Salmorar, muy rígido, pero un buen profesor. Sergio Elías Ortiz, un sabio lingüista, Manolito Casas Manrique, el gran Luis Duque Gómez, los Recasens, todos, Juan Fride, el padre Monseñor Alberto Lee, en lingüística era también un investigador de archivos muy importante. Fray Alberto Lee López, todos eran de esa talla. Una referencia que cita Laura, ya que estamos hablando un poco sobre esos contrastes entre el pasado y el presente y el futuro, es la admiración que tenía el profesor por los trabajos de Cubillos, que son como de esos primeros trabajos que se publicaron sobre la sabana, Jáuregui y Cubillos. Eran muy importantes en su época y aún tienen vigencia los trabajos de Jáuregui y Cubillos sobre toda la zona de Facatativá y las cordilleras aledañas, porque fijó unas tipologías que aún tienen vigencia, como fueron los vestigios muy antiguos de la civilización egipcia en las terrazas y mesetas de estas formaciones cordilleranas que trabajaron muy intensamente Cubillos y Jáuregui. Como todos sabemos, en la antropología colombiana, pues, Paul Rivet tiene una gran influencia con su libro de El origen del hombre americano a nivel general, que es un libro que, entre otras cosas, ya mete la geología y la historia, de manera tal que creo que esto es importante porque hay que darle cierta perspectiva también histórica. Y lo que yo entiendo es que Gonzalo, en el Instituto Colombiano de Antropología, leyeron a Paul Rivet. Y por otro lado, creo que también es importante que en ese momento los trabajos del profesor Rangel habían llegado a ciertas dimensiones, pero no había entrado al tema del hombre temprano porque no lo podía hacer. Entonces mis preguntas van a ser dos elementos. ¿Qué leyeron en el Instituto Colombiano de Antropología sobre el origen, sobre los hombres tempranos? ¿Qué influencia tuvo en Gonzalo la lectura del libro de Los orígenes del hombre americano de Rivet? ¿Y qué influencia también tuvieron en ese derrotero el profesor Gerardo Rangel, que me da la impresión, según entiendo, me podrán, de que efectivamente
fue una de las personas que resaltó en su momento la necesidad de cubrir ese periodo y que fue uno de los factores más importantes también en que Gonzalo se lanzara a estudiar el hombre temprano. La lectura del hombre americano fue definitiva en nuestra formación. Él fue profesor de mis profesores, como el doctor Luis Duque Gómez, y también el profesor Reichel. Esporádicamente asistíamos a sus conferencias que formaron en mí toda la formación y el amor por la arqueología. Yo creo que Paul Rivet fue un maestro de maestros. Siempre recordamos su libro y lo tengo aquí enmarcado en primer tomo de la biblioteca de mi casa. Pero creo que aquí hay algo que complementar. Es sobre la trascendencia del trabajo de Gonzalo, y para eso voy a hacer una referencia personal, histórica personal, que fue cuando yo empecé a estudiar antropología en la Universidad de los Andes, y en la clase de arqueología de América, primer semestre, con el profesor Reichel, entonces se mencionaban todos los sitios del precerámico o del hombre temprano, incluso en Sudamérica, el Inca en el Ecuador, en Argentina, Vizcachaní en el Perú, bueno, los sitios de puntas de proyectil como Clovis y Sandía en Norteamérica. Y de Colombia se decía únicamente que había unos hallazgos superficiales en Neiva y en Chaparral y de pronto en algún otro sitio que no recuerdo, pero que era un territorio virgen para la investigación, que los arqueólogos no se habían preocupado por eso, sino por periodos posteriores y especialmente por el periodo mal llamado protohistórico. Entonces, Gonzalo va a llenar ese vacío y lo va a llenar con un trabajo supremamente metodológico, con un gran rigor, un gran sacrificio, porque me consta del sacrificio de Gonzalo en ese sentido, además de la colaboración que pudo tener Thomas van der Hamen. Y Colombia empezó a ser conocida en ese horizonte del precerámico, ante todo por los trabajos de Correal. Cuando empezaron a tenerse algunos resultados, como 4 o 5 años, ya cuando yo estaba terminando mi pregrado, pues fue algo muy satisfactorio y el profesor Reichel se sentía supremamente agradado de que un arqueólogo colombiano, que hubiera sido un arqueólogo colombiano, el que llevó a cabo esta investigación, y sobre todo que no fue solo un hallazgo, sino fue un hallazgo con cronología, poniéndolo en contexto con los demás hallazgos para saber qué era una cronología relativa, cuál era más antiguo, cuántos años tenía, tanto el Tequendama como después el Abra. Y además otra cosa que elogiaba Reichel era la visión contextual. No fueron solo los restos humanos, ni fueron solo los artefactos, fue todo el proceso de adaptación al medio ambiente, lo que llamaba muchísimo la atención. Yo quisiera agregar a lo que ha dicho Gonzalo, es que realmente este proyecto que se inicia con ese título que él nos acaba de plantear y de cómo acercarse a dirimir, digamos, pues lo que se conocía sobre esos primeros pobladores del territorio, es un proyecto que vale la pena, yo lo llamo un programa de largo aliento, así lo calificaría yo, que se inicia en las finales de la década de los 60 y que nos abre muchas perspectivas de investigación desde sus inicios. Y yo quisiera sobre todo resaltar el método tan riguroso que uno observa en estos trabajos. El libro de Tequendama es un libro de método, es un libro de metodología, de enseñanza para las personas que siguen por esta disciplina, de cómo articular los momentos culturales con los cambios climáticos en una finura, digamos, en
en el cuidado del manejo de la información. Y me parece que eso es muy importante de destacarlo y de mirarlo como largo aliento, en el sentido de que nos abrieron, hablo en términos muy amplios, la perspectiva de las personas que nos interesamos por la arqueología, de escudriñar en pequeños momentos sobre algunas de las temas que iban lanzando, ¿no? que quedaban en el aire, que no se podían resolver, pero que de alguna u otra manera nos estimularon a tratar de seguir la línea de trabajo en la medida de las posibilidades, porque realmente pues yo sí destaco con mucha emotividad. Para mí, a nosotros no nos llegaban muchos libros de textos. Para nosotros nuestros textos eran los trabajos de investigación de personas como Gonzalo, como también pues que me preguntabas ahorita, las excavaciones, por ejemplo, de Rahel también fueron muy, muy innovadoras en los campos que él nos enseñó, por ejemplo, de cambios ambientales en la parte suroriental de la Sierra Nevada, sin tener los elementos ni la finura con que pudo trabajar Gonzalo años después, casi 20 años después. Entonces, a mí se me hace que son, uniendo todas estas personas, es maravilloso, pues, todas estas posibilidades que nos han abierto para profundizar en estos temas. Como complementando lo que dice Ana María, y sin ser un experto en la historia de la arqueología, tampoco, pues no lo soy, pero yo pienso que mucha de la labor que hemos hecho los arqueólogos posteriores, que trabajamos en los mismos temas, es aumentar la resolución. Creo que aumentar la resolución viene desde las preguntas que se pudo hacer Rahel, las preguntas que se hizo el profesor Correal, y en esa gran iniciativa, que yo creo que sí es verdad lo que estaba diciendo, es un proyecto de largo aliento, porque permite sistemáticamente irse preguntando cosas por todo el país, ¿no? Del mismo tema y cómo pueden variar. Lo que hemos hecho los investigadores después, pues seguramente puede que haya otros aportes, ojalá a los colegas no les moleste esto que yo estoy diciendo, pero creo que lo que hemos hecho es aumentar resolución, porque es que las preguntas son muy vastas, ¿no? Y son, pues, y requieren, ellos también tenían limitantes en su momento para hacerlas. Ahora estamos logrando hacer ciertas cosas, pues la posibilidad de la datación directa de algunos elementos que ha pasado con tecnologías nuevas en términos de datación, ha logrado que cambiemos algunas de esas cosas, pero también cada vez más columnas de polen, más proxies ambientales que puede haber para poder identificar como el medio ambiente, han logrado que tengamos cada vez más información y que sepamos esas cosas del cambio del mundo. A mí pues me causa mucha curiosidad que se habla mucho por ejemplo, siempre que la gente habla como de México y de Tenochtitlán, pues hablan que México era una laguna y que la ciudad la construyeron allí, pues sobre esa laguna, pero la situación en la sabana de Bogotá no era increíblemente diferente, pues era una serie de humedales. Nosotros no pensamos mucho en el pasado ambiental de nuestro territorio y las investigaciones de Correal nos lo mostraron claramente, que es una cosa muy dinámica. Entonces, no sé, como que me parece que hay muchos temas que todavía no hemos logrado llegar a los públicos generales con la suficiente fuerza, a pesar de que ahorita decía que sí en algunos de ellos, pero que la arqueología que plantearon ellos con toda esta sistematicidad, con tanta rigurosidad, uniendo tantas líneas de información, pues ha permitido que tengamos una imagen o una serie de imágenes en secuencia cada vez con más resolución del pasado. Pienso yo que los que trabajamos en esa misma línea, pues seguramente hay otras cosas que decimos que no se habían preguntado, pero creo que están dentro de las grandes preguntas que ellos se hicieron. Entonces en eso me parece que es muy impresionante, pues son preguntas que llevan hace 50 años y que siguen siendo vigentes. Entonces creo que eso es, pues que eso hay que rescatarlo. Pero aparte del problema del hombre temprano en Colombia, Gonzalo también se ha destacado por algo
que está unido a eso que es la paleopatología antigua, ¿no? Es todo lo que es las enfermedades, sobre todo en ese contexto del precerámico y la transición a los primeros agricultores en el sitio de Aguazuque, lo que es la aparición de la sífilis, que fue muy bien comentada incluso por un gran antropólogo físico, como decíamos en esa época, un bioantropólogo que era George Melagos. Mi pregunta después de esta intervención es, Gonzalo, ¿por qué llegó a interesarse por el tema de la paleopatología y específicamente por el tema de la sífilis? ¿Sería que sus breves años por el paso de la Facultad de Medicina lo motivaron a esto, con relación también unido a la antropología? Sí, a mí me había interesado toda la vida la anatomía y alcancé a hacer un año de medicina que no pude continuar por razones económicas en la Universidad Javeriana. Entonces veía con mucho interés las investigaciones que se habían realizado tocando el tema de la antropología física, principalmente los trabajos del profesor Eliezer Silva Celis, con una necrópolis muy grande en Sogamoso y en sitios aledaños. Entonces me interesó muchísimo la antropología física por estas razones. Además me agradaba mucho leer los libros de Juan Comas sobre la antropología biológica y todo lo que se había escrito hasta el momento sobre esta temática. Gonzalo, yo te he oído cuando hemos conversado que uno de los profesores también en la escuela de antropología, en la medida que yo estoy ampliando, profundizando, me interesa el contexto de tu formación como antropólogo, ¿no? en la Escuela de Antropología del Instituto Colombiano de Antropología. Fue el profesor José Recasens, ¿no? Y me gustaría saber qué influencia tuvo en tu formación en el aspecto de antropología física la formación del profesor José Recasens, que entre otras cosas es uno de los primeros que escribe en Colombia sobre, con cierta perspectiva, pues como tú lo sabes, antropológica, sobre el paleolítico europeo, en fin. Pero el profesor de Recasens, ¿qué influencia tuvo? Porque él era el profesor de antropología física, si mal no estoy, ¿no? Sí, la influencia del profesor Recasens fue definitiva. Él era un políglota y un hombre universal, ¿no? En todos los campos donde elaboró, se ve la influencia de José de Recasens. Además, como maestro fue extraordinario y como persona humana también. Él nos enseñó muchísimo en la antropología física también porque dominaba todos los campos y que también trabajó un poco en arqueología y en antropología social, era profundísimo. Sí, creo que tiene uno de los primeros textos tal vez que se han publicado en la revista colombiana de antropología sobre el tema de la evolución. Sí, Es como una curiosidad. muy Es que por importante. una razón, Oscar, antes de que continúes, Sí, porque José Recasens, pues él estudió pues, antropología, seguramente en Barcelona, pero también fue discípulo de grandes prehistoriadores franceses, de manera tal que él era una persona que tenía esa comprensión de, digamos, del paleolítico superior europeo, con todos los problemas de las glaciaciones, etcétera, y creo que es por eso, insisto, hay improntas también en sus estudiantes que las cosechan, como Gonzalo Correal. Obviamente el mérito es de Gonzalo. Pero, y la tercera, que era una pregunta que probablemente pueda hacer Laura, es en su formación con los jesuitas en el Colegio de San Bartolomé, porque lo que yo recuerdo, pues claro, el Paleolítico Superior y todos estos hombres están relacionados con la geología y la fauna de entonces, y
tengo la impresión que los grandes especialistas en paleontología entonces eran los jesuitas. Recuerdo que en el Instituto de Ciencias Naturales, ya casi como estudiantes, que yo íbamos con otros compañeros, encontrábamos jesuitas que eran los paleontólogos de entonces. Hoy en día son los políticos, pero entonces eran los paleontólogos de entonces. Entonces mi pregunta, ¿cómo fue esa influencia en el Colegio de San Bartolomé? Todos mis maestros en San Bartolomé eran ilustres. Básteme mencionar al padre Rafael María Granaditos, como le decíamos, era autor de libros de historia y nos enseñaba la prehistoria muy con entusiasmo. El padre Jesús Emilio Ramírez, otro sabio, nos enseñaba cómo eran las rocas, cómo se formó el mundo, cuáles eran las eras geológicas, y nos dio una formación muy sólida en ese sentido. Hay una pregunta que Laura la pone de presente en su biografía, pues que fuera la sanción que le pusieron a Gonzalo por allá en el Instituto Geofísico de los Andes, en la Universidad Javeriana. Era el Instituto Geofísico, también manejado por los jesuitas en la Javeriana, nada menos que el instituto que ve el universo. Entonces, si Gonzalo nos pudiera contar ese suceso que resalta Laura también en sus trabajos. Mi querido maestro, el padre Jesús Emilio Ramírez, me regalaba libros de geología, de geofísica, y una vez me regaló hasta un fragmento de uranio. Y hacíamos con él excursiones, como con el padre Gutiérrez también, que era el capellán de los scouts, de la tropa scout, de manera que nos decían que pede sin terra al sidera visum, con los pies en la tierra y con los ojos en el firmamento. Una vez traveseando, por allá había unas rocas encima del geofísico, y de pronto escalando con los scouts, y cayó un pedrusco muy grande y desportilló uno de los ángulos de la portada. Claro que eso me valió un castigo de varios domingos, y en esos domingos conocí al padre Jesús Emilio Ramírez, de manera que ahí creció esa amistad tan enorme con él toda la vida. Que fue el que te recibió en la Academia de Ciencias, ¿no? Me recibió cuando él me mostró su diploma en el museo. Era agorero, porque le dije, padre, ¿cómo llegó usted ahí a esa academia? Me dijo, tú llegarás allá algún día. Y él me recibió como miembro correspondiente de la Academia de Ciencias. Después fue numerario y después honorario. Gonzalo Correal conformó la planta de investigadores del ICANN desde 1966. Entre 1971 y 1973 se desempeñó como director general. Entretanto, inició su carrera docente en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional de Colombia, primero en el Departamento de Antropología y posteriormente en el Instituto de Ciencias Naturales, donde tuvo a su cargo la consolidación de la sección de Antropología a partir de sus investigaciones de campo. A lo largo de su trayectoria, también desarrolló un amplio espectro de investigaciones antropológicas e históricas. Un aspecto poco conocido de la actividad de Gonzalo durante la dirección del Instituto Colombiano de Antropología, yo creo que fue uno de los hechos tempranos para tratar de regular la huaquería aquí en Colombia. Fue el famoso rescate del tesoro de Pupiales. El tesoro de Pupiales, que en una primera instancia fueron varios investigadores, claro, bajo la dirección del director, bajo el cuidado del director Gonzalo, fue Inés San Miguel,
que tuvo que bajar en una canasta a los 18 metros bajo tierra del hallazgo, pero no alcanzó a bajarlos, no alcanzó a bajar unos pocos. Después fue Gonzalo con Joaquín Parra Rojas, un eximio investigador, lástima, inédito, pero de grandes trayectorias. Joaquín Parra y Gonzalo Correal llegaron cuando esto ya estaba abierto, pero es que eso se tomó mucho tiempo, porque eso sacaban era con a pico y pala. Y les costó cárcel. Mientras ellos estaban en la cárcel, los guaqueros estaban libres. Los guaqueros estaban libres. El alcalde fue uno de los factores que encarcelaron a los dos investigadores del instituto. Les tocó presentar sus credenciales de que eran personal oficial y eran investigadores del Instituto Colombiano de Antropología. Entonces, esa anécdota del rescate de Pupiales, pues es una paradoja, ¿no? Muy diciente de lo que ocurre con la justicia acá, que mientras los inocentes pueden estar presos, los sinvergüenzas están afuera, están libres. Esto tuvo un epílogo que fue que después yo tuve la oportunidad de ir con Gonzalo y presenciamos el rescate o hicimos el rescate con la ayuda de la fuerza pública, un capitán, no sé si Gonzalo se acuerde, Tomás Gómez se llamaba el capitán. Sí. El de bigote sí es el capitán Tomás Gómez, comandante del ejército que estuvo allá, el tipo muy valiente, se le enfrentó al alcalde. Y Gonzalo, el director, está de espaldas a nosotros, ¿no? Y al lado estoy yo. En esa época no tenía barba, yo tenía 28, 29 años. Sí, y los tres bajamos la altura. Hay mucho ejército. En ese momento ya los comerciantes americanos estaban en el Ecuador y estaban en la frontera esperando el cargamento. Y el principal factor fue el alcalde de Pedernales. Comenzó a excavar a espaldas del Instituto de Antropología. Ahí el de la Procuraduría le leyó, y Gonzalo, y no sé si yo también le leímos todas las disposiciones que había, la Ley 63 de 1959 y el decreto reglamentario, el 259, sí. ¿Cómo interpreta usted, profesor, como la expectativa de la comunidad? Porque yo entiendo que hasta cierto punto como que las normas de protección no estaban como muy asimiladas. Ni siquiera asimiladas, estaban totalmente desconocidas. Desconocidas. Una cosa era aquí que los especialistas, los antropólogos y los arqueólogos sabían la legislación y por lo menos la comunidad no sabía. La comunidad, y estas comunidades han tenido una historia de guaquería prácticamente libre y de comercio arqueológico libre, y entonces las autoridades que también estaban metidas en ese tráfico no les convenía divulgar la legislación. Por eso fueron los regaños que se le propinaron al alcalde, porque él estaba en la obligación de hacer conocer y de conocer, que es que yo no sabía, eso sí me acuerdo, el que yo no sabía. Y entonces Gonzalo, muy vehementemente y con mucha autoridad, y yo también tuve que argumentarle que era obligación de un alcalde, si fuera un alcalde, y máximo un alcalde nombrado por el gobernador y no un alcalde electo popularmente, ¿no? Hay que entender que la comunidad tenía en gran aprecio a su tesoro, ¿no? Y cuando ellos conocieron toda la situación, que esto era un delito, empezaron a dudar de la buena fe del alcalde. El delegado de la Procuraduría, que era ¿cómo se llama ese cargo? Un auditor chocuano que se llamaba Naín Gómez, le dio mucho miedo entrar. A mí también me dio miedo bajar la profundidad. Él no quiso entrar, dijo, no, yo les creo a ustedes, yo no voy a hacer inventario, lo hago aquí en la tierra, aquí en la superficie, pero yo no me muevo allá abajo. Entonces, yo viendo que Gonzalo, que tenía su entrenamiento militar en el MAC, había bajado, pues yo me sentí animado. No fue sino tomarme un aguardiente de chirriche que tenía ahí una campesina y me animé. Y yo creo que Gonzalo recuerda con mucha vivencia esa anécdota. Sí, Jorge se merece una condecoración al adorno,
porque era una bajada por una cuerda, 18 metros, a llegar al fondo, donde estaban las plataformas circulares y todo el oro resplandeciente como hierro. Sí, era un poquito miedosa la cosa, pero con el estímulo de Gonzalo y el aguardiente, pudiéramos decirlo, pues tuve el suficiente ánimo para bajar. Así era la forma como los obreros bajaban a la excavación, ¿no? Y así nos tocó bajar a nosotros. También la cuerda, yo creo que terminaba en la polea en una primera etapa, pero seguía, porque esta gente era la encargada de jalar todo el cargamento, que eso pesaba, ¿no? Eran 82 piezas, eran 84 piezas. Este es el proceso de bajar e izar nuevamente a los trabajadores, ¿no? Y en muchas de estas paredes había fragmentos de cerámica y hasta algunas piezas completas, ¿no? Como si hubieran hecho algunas ofrendas, como unos actos votivos de ofrecimiento durante todo el proceso de inhumación de las joyas y de los restos, porque también aparecieron restos, eran entierros. Ese es parte del inventario, durante el proceso de inventario que se iba registrando, y el procurador, el auditor, ornamento que se iba detallando. Yo creo que una parte antes de que nosotros llegáramos se debió perder. El bloque que ellos estaban aspirando, lo que había en el pozo, algunas cosas se debieron perder, pero en la cámara, realmente yo creo que no, que todo se rescató. En la cámara todo estuvo bajo estrecha vigilancia y estrecho inventario de todo lo que se subía a la superficie. Afortunadamente el alcalde cayó preso en ese momento y el tesoro fue trasladado a un arca triclave del Banco Popular y después al Banco de la República. El Museo del Oro de Nariño. No, ahora están aquí en el de Bogotá, pero sí, el que primero recibió fue en Ipiales, ¿no? Yo te digo de ahora que sé que está en el Museo del Oro. Uno va y le muestran el tesoro de Pupiales, ¿no? Pues dentro de esa perspectiva en que está el Instituto de Celebración de los 80 años y todo esto, pues destacar ese periodo en que estuvo Gonzalo como director del ICANN y con a título de anécdota que quiso recordar Jorge de Pupiales, y es precisamente como esos inicios, no quiere decir que antes no se hiciera, pero más institucional de lo que en un comienzo se llamó la arqueología de rescate. Eso fue algo que se empezó a formalizar a través de este tipo de hallazgos en un momento en que en el país la huaquería pululaba por todas partes. Entonces pienso que esto fue ya un comienzo hacia ello y hay que resaltarlo con estos trabajos de Gonzalo. Una cosa que también sería bueno, como lo recuerda Ana María, respecto a con relación a los 80 años, es que cuando existía Colcultura, de pronto el Banco de la República lanzó un donativo de 10 millones de pesos en esa época, era como 1972 más o menos, 71, 72, recién creada Colcultura, que era para como un aliento para la investigación arqueológica en Colombia. No existía lo que ahora se llama la FIAN, primero FINARCO. Y en el mandato del doctor Correal, él tenía como secretario a un asesor que era abogado, Francisco Márquez Yáñez, y entre los dos, ambos abogados, pensaron con muy buen criterio que esa plata, como entraban los fondos generales de Colcultura, eso no iba a ir para la arqueología, sino que iba a ir para títeres o máquinas de escribir o muchas otras cosas. Entonces a ambos se les ocurrió, y de consuno lo hicieron, que fue un proyecto, una propuesta al banco para crear un fondo para la arqueología, y de ahí, de esa iniciativa conjunta entre Gonzalo Correal y Francisco Márquez, surge, por el buen recibo que le dio el banco a la iniciativa, surge la FIAN,
Hoy día Finarco se llamó antes. Eso es muy importante, porque el impulso que a la arqueología le ha dado Finarco a raíz de su creación ha sido inmenso en Colombia, ¿no? Sí, importante pues resaltar que entre las publicaciones están los informes arqueológicos y los informes del boletín del Banco de la República. En las publicaciones de Finarco tiene cantidades de títulos, Gonzalo, cantidades. La vida de Gonzalo también ha tenido mucho, bueno, investigativa de Gonzalo ha tenido otros temas que yo quisiera reseñar aquí un poquito con una pequeña reseña del boletín de historia. Gonzalo ha escrito sobre arqueología colonial, no solo escrito, sino también investigado sobre la Plaza de San Pedro Claver en Cartagena, sobre la Plaza de la Moneda en Cartagena, y tiene trabajos sobre enfermedades y epidemias en la sabana de Bogotá, que implican tanto esto, no solo escribir, sino investigar al respecto, y eso creo que es un trabajo muy interesante sobre paleopatología y enfermedades de la población guani. Colaboró o hizo parte de un escrito que hicimos entre tres, el profesor José Agustín Blanco, Gonzalo Correal y yo, sobre el antiguo Titumate, que es más o menos Acandí hoy en el Darién. Tiene una reseña sobre las primeras referencias a la cultura arqueológica de San Agustín, una reseña sobre lo del padre Santa Gertrudis, Francisco José de Caldas y el geógrafo italiano Codazzi. Pero también hay un trabajo que da un cariz especial a la vida de Gonzalo, que es que uno cree que él solo se preocupaba por lo muy, muy, muy antiguo, y es un nomenclator de líderes, de héroes y mártires indígenas en la época de la conquista. Es como un opúsculo biográfico a muchos caciques, muchos líderes de la resistencia, que realmente es bastante original, y él no olvida sus nexos con el derecho, porque tiene unos apuntes sobre el régimen penal colonial y sobre aspectos del derecho penal precolombino, que es un tema que está, si no es por el trabajo de Gonzalo, está completamente inestudiado, virginal. Todas estas publicaciones que usted anota son publicaciones de la Academia de Historia. Estas sí, pero tienen muchas otras partes. La hoja de vida de publicaciones de Gonzalo toma muchas páginas. No sé si de pronto el profesor quisiera contarnos algunas anécdotas cuando empezó ya a dictar clases, de pronto de cómo fueron esas primeras experiencias. La experiencia en la Universidad de Antioquia fue fundamental también, porque yo era muy tímido, sigo siéndolo. Para mí, dictar clases era un martirio porque me asustaba mucho, ¿no? Pero me quisieron muchísimo, casi no me dejan volver para Bogotá, con que Lucrecio Jaramillo, que era un humanista muy importante, no me quería dejar venir para Bogotá, pero del Instituto de Antropología me reclamaban, porque yo iba en préstamo del Instituto de Antropología por orden de un ministro de Educación. Esa fue mi trayectoria con la Universidad de Antioquia, la que estimo y quiero mucho. O sea que inició su carrera docente en la Universidad de Antioquia. Docente, sí. Y después pasó a la Nacional. Sí, fue la Nacional. Quería preguntarle a la profesora Ana María si fue ahí de pronto como ese primer contacto con el profesor. ¿Y qué nos podría contar? No, curiosamente no. Lo llamo mi profesor porque efectivamente lo ha sido a lo largo del tiempo que lo conozco, pero no fue a través de la universidad. Yo tuve la oportunidad de ser como una ayudante, digámoslo así, en un reconocimiento regional que hizo por una zona maravillosa Gonzalo, y desde entonces pues se fue fortaleciendo una amistad de profesor y estudiante, porque uno sale todavía muy ingenuo del ejercicio mismo de su profesión. Entonces sí ha sido un maestro a lo largo de esos años. Una faceta que es muy importante de Gonzalo, que es su trabajo en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.
porque después de su retiro del ICANN, él se vinculó a la Universidad Nacional y al Instituto de Ciencias Naturales, que creo que también fue para él otra experiencia muy interesante, porque el Instituto de Ciencias Naturales es de esas maticas también extraordinarias. Tienes botánicos, tienes zoólogos, tienes herpetólogos. Y mi pregunta sería un poco, ¿dónde están sus colecciones? Las colecciones sobre el hombre temprano, pues las colecciones de algunas de estas colecciones arqueológicas, de líticos y probablemente en algunos casos de esqueletos, si es que los hay en ese contexto, cómo se encuentran hoy en día. Yo creo que esto es bien importante para nosotros, cuál es el estado de las colecciones recogidas por el profesor Van der Hamen y Gonzalo Correal durante todo este gran programa de investigación sobre el hombre temprano de décadas, ¿no? Todas las colecciones de nuestros trabajos reposan ahí en el Instituto de Ciencias, ¿no? Mi experiencia allá fue maravillosa, ¿no? Todos los profesores eran seguidores de la segunda expedición botánica, ¿no? Sabios todos, los padres, los científicos, los maestros, ¿no? Que elaboraban conmigo, ¿no? Y yo apenas los oía y aprendí de ellos muchísimo, porque realmente estimularon nuestras investigaciones todo el tiempo, ¿no? Y me gustaría, a modo de invitación, gran parte de la colección del profesor Correal está en el Museo de Ciencias Naturales. Es una colección muy bonita para las personas que vean este programa, pues cuando ya prontamente la universidad vuelva a abrir, sería muy bonito que pudieran visitarlo. Es todo muy, muy organizado allá. Al pensar la trayectoria científica de Gonzalo Correal, son las resonancias de la memoria las que evidencian al sujeto y su singularidad. Suele confirmarse que la ciencia eclipsa al sujeto, mientras que la memoria lo restituye frente a su legado y conocimiento. Al mismo tiempo, su memoria nos acerca al enigma de lo sensible, lo ominoso, lo misterioso y lo espiritual. Nos permite interrogarnos sobre nuestras propias concepciones e intereses, sobre la posibilidad de ampliar los límites del conocimiento y de sopesar el goce de la vida. Una pregunta que dejaste ahí, formulaste al principio. Tú hablabas de la espiritualidad, que me pareció muy interesante, precisamente de Tomás Barrenhander, pues el gran paleontólogo de la época, con gran impacto en el pensamiento internacional, era Teilhard de Chardin, ¿no? Que, si mal no estoy, es un jesuita, ¿no? Entonces la pregunta para Gonzalo es, bueno, leyó a Teilhard de Chardin, le impactó, porque incluso, como yo te comentaba, Recasens y la esposa de Recasens, que es María Mayol de Recasens, fundaron un colegio que incluso se llamaba Teilhard de Chardin, de manera tal que era el paleontólogo que trataba de conciliar la evolución con la doctrina de la Iglesia, con muchas dificultades, obviamente sabemos. Entonces mi pregunta es, ¿Gonzalo leyó o le interesó el pensamiento de Teilhard de Chardin? Para mí fue definitiva la lectura de los libros de Teilhard de Chardin, ¿no? Él me enseñó el camino del omega, ¿no? Y su sabiduría paleontológica era fundamental en nuestra formación paleontológica y también tenía un acervo teológico muy profundo, ¿no? La cosmovisión de Teilhard de Chardin, yo creo que convino a muchos investigadores y a muchos científicos. Para él existía un universo en expansión, un universo creciente, un universo que se conjuga con el punto omega, que él llama la eternidad. Mi pregunta sería,
¿cómo llegó a conocer Gonzalo a Teilhard de Chardin? ¿Quién le habló primero de un libro o lo descubrió por sí mismo? Lo descubrí por sus libros, ¿no? Ajá. Aunque todos los jesuitas eran seguidores de su teología, que lo llevaba a uno a convencer de la fe en Dios. A una pregunta que me parece importante, pues, para los que se interesan por la historia de la arqueología y la historia de los descubrimientos de los sitios. La pregunta es a Gonzalo, una persona tan rigurosa, efectivamente, en sus investigaciones. No sé si la anécdota sea verdad o sea equivocada, o sea, no sea verdad, pero algunas personas cuentan que lo acompañaron mucho en sus trabajos, que cuando estaban buscando los sitios, que se hacían de una manera obviamente metódica, no se buscaba en cualquier sitio, como cuando descubrieron precisamente en Tibitó, porque suponía que había unas aguas, unos lagos y que ahí estaban unos bordes y probablemente eso se lo oía a Gonzalo, por ahí podían ir a beber los mamuts o los mastodontes, como se llaman acá. Pero decían que a veces el profesor Van der Hamen, cuando estaban haciendo reconocimiento arqueológico de una manera sistemática, le decía al profesor Correal, Gonzalo, ponga el radar. Es decir, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa? En el sentido de que usted también tenía, además de ser muy riguroso, tenía una capacidad muy grande de intuir, porque la ciencia también está relacionada con la capacidad de intuición, es una manera de conocimiento que es negativa. Entonces, ¿qué significa eso, doctor Correal? Ponga el radar. Sí. Siempre la radiestesia, eso funciona. ¿Cómo funciona la radiestesia, profesor? Pues con un péndulo uno trata de pensando en el objeto que está buscando, ¿no? Y si la radiestesia avisa con círculos, es ahí donde está el sitio, ¿no? ¿Cómo funciona? La intuición, ahí hay todo un decantado de experiencia y una sensibilidad muy especial por el paisaje y bueno. Sí, pero la radiestesia no es intuición. A ver, ¿cómo es? No, la radiestesia es un mecanismo técnico y científico. Son las ondas que emite un objeto, ondas radiales, de ahí de radio. Pero eso no es intuición. La intuición puede venir por otro lado, que es obviamente que hace parte de la investigación científica, es muy importante en la ciencia. Yo creo que Jorge tiene razón cuando dice que efectivamente la radiestesia en ese contexto es... pero lo que dicen algunos estudiantes, de estudiantes de la Nacional, que obviamente ahora son ya arqueólogos mayores, muchos de ellos, era que a veces iban en un jeep buscando en la sabana y de pronto decía Gonzalo, paren acá. Y sí, es algo como una intuición, ¿no? Eso sí. Exacto, y paraban y se encontraban. Es decir, lo que creo que es interesante es que efectivamente, y digamos como reflexión general que nos da Eduardo, existen métodos, existen técnicas, etcétera, pero eso no es suficiente. Es necesario tener cierta sensibilidad particular que es interesante, que no quiere decir que entonces sea algo negativo ni improvisación. Era lo que Nietzsche llamaba el olfato. El cazador sabe los hábitos de los animales, tiene que saber dónde están, etcétera. Pero hay algo más para encontrar las cosas. Y que en el caso de, por ejemplo, los Rigel, lo tenía en gran parte doña Alicia, porque cuando hablamos de Rigel, el arqueólogo, también hay que recordemos nosotros que está doña Alicia, que también es el otro par de arqueólogos. Entonces creo que en el caso de Gonzalo,
había desarrollado esa capacidad que tiene de pronto que ver con esa pregunta que hacía al principio Oscar, una pregunta compleja, obviamente, pero que no creo que se debe dejar de lado en la formación y en los aportes de un gran arqueólogo como nos ha mostrado Jorge, y también las otras personas que han intervenido acá en la investigación de un tema hace 10.000, 15.000 años, ¿no? Como decía Nicolás al principio, en las cuales hay unas pequeñas huellas, ¿no? En realidad, y que nos exigen realmente unas grandes capacidades, además de científicas y técnicas, pues unas sensibilidades especiales que no cualquiera hace, y probablemente eso era la dificultad de que no teníamos, diría yo ya, como un comentario general, de que a pesar de que el paleoindio o el hombre temprano era un tema muy presente por Paul Rivet, que en realidad lo presenta así, sin embargo tuvimos que esperar casi 20 o 30 años para que un arqueólogo colombiano, en este caso, insisto, colombiano, como decía el profesor Reyes, iniciara de manera sistemática este trabajo. Si no, cualquier persona lo podía hacer. Yo creo que ese sexto sentido del doctor Correal es algo que conocen las personas cercanas a él, y me gustaría que él narrara ese sueño que tuvo, que entraba a una gran capilla con 2 monumentos funerarios y que más adelante ese sueño se cumpliría tal cual. Eso es verídico. Miren lo curioso. Estaba en Estocolmo. Una invitación de la universidad, y de pronto empecé a soñar, ¿no? Y de pronto había 2 catafalcos en una iglesia muy antigua de Estocolmo, ¿no? Y yo ni conocía la iglesia, ¿no? Y de pronto me acerqué, y de pronto se levantó como un rey, parecía, ¿no? Pues era nadie menos que Carl Custon, ¿no? Pero resulta que me fui caminando a conocer antigüedades, iglesias, y de pronto llegué a esa iglesia, ¿no? Y yo casi me desmayo de la conmoción que me causó esto, porque estaban los 2 entierros, uno al lado del otro, ¿no? Y en uno decía Carl Gustaf, rey de Suecia, ¿no? Y a mí me dio taquicardia de pensar que me había salido el sueño, ¿no? Yo comparo lo de Gonzalo como se dan los descubrimientos por parte de algunos indígenas en el Amazonas. Alguna vez le preguntaba yo a un gran cacique, no era un charlatán, no era de cómo encontraban ciertas plantas, ¿no? Cómo era el proceso de descubrimiento, ¿no? Y él me decía, no era por ensayo y error, era a través de sueños, ¿no? Soñaba dónde estaba la planta y se iba hasta cierto punto a descubrir. No quiero profundizar en lo que significa, pero sí muestra que efectivamente hay una gran espiritualidad, para retomar tus palabras primeras, en el proceso también cognitivo y del conocimiento, que entre otras cosas no es descubrimiento nuestro. Platón decía que uno descubre las ideas que tiene ya innatas, y de manera tal que, en cierta forma, como la matemática, de todas maneras, no es algo tampoco completamente esotérico, sino que forma parte también de una perspectiva cognitiva que me parece que Gonzalo complementó muy bien, ¿no? Pero en los varios recorridos que yo hice con Gonzalo por algunas zonas del país, como Tierra Adentro o aquí la Sabana, Gonzalo también demostraba, aparte de lo que ustedes han dicho, no quiero decir que en lugar de, no, aparte, un gran conocimiento de las características de los terrenos y lo que eso implicaba. Por ejemplo, la inclinación de un terreno, la mayor fertilidad de un terreno como posibilidad de que estuviera cerca o que fuera propicio para un sitio arqueológico, un sitio de vivienda o para un basurero. Eso también
hay que tenerlo en cuenta. No, por eso digo, no es que sea en contra de, sino además de el conocimiento del terreno y de las posibilidades de adaptación al mismo, ¿no? La cercanía a un sitio de agua, por ejemplo, la fertilidad, la inclinación del terreno, la duda la presencia de posibles terrazas de cultivo y terrazas de vivienda también, ¿no? Eso influye muchísimo en el No, claro, Jorge. no, por eso te digo que no es que desparte la posibilidad de la intuición, sino es, además de eso, y de pronto hasta la puede alimentar a la intuición en cierta manera, o la intuición alimentar eso de doble vía a los conocimientos de las características del terreno, de los terrenos. No, estoy completamente de acuerdo. Yo cuando digo la intuición, y eso sí quiero insistir, no, y por eso dije, no quiere decir que Gonzalo no tuviera toda esa curiosidad como el cazador también. De hecho, como tú lo sabes, yo una vez le pregunté a Gonzalo, ¿cómo descubrieron en el carro que conversábamos, cómo descubrió Tibitó? Y me dijo lo que tú me estás diciendo. Planteamos que en el Pleistoceno esto era una gran laguna, como sabemos la laguna esto era una gran laguna casi de millones de años, se fue desecando, había unos animales y esos animales tenían que tomar agua y probablemente pues había que más o menos estimar, podía ser cuáles eran los bordes de las lagunas en Tibitó, aquí cerca de Bogotá, y esa laguna, según lo que tú estás comentando, efectivamente con un gran conocimiento con el profesor Van der Hamen y también del paleoclimático, podría tener eventualmente tales bordes. Y ahí, según me dijo Gonzalo, fuimos a explorar ahí y ahí aparecieron restos también de animales que llamaban siglo XIX. Mastodonte y caballo americano y una especie de fogón. Yo quisiera, sobre todo, no dejándolo del aspecto de las anécdotas, resaltar un aspecto que se me ha hecho tan importante de Gonzalo, y es su afición por la música. Él es un músico, entonces... Y por los toros. Que nos contara un poquito de esas facetas. Tú has compuesto temas sobre los cazadores y recolectores. Puse una piecita así. No, pues es algo que te acompaña en la vida. Es que Gonzalo toca el acordeón y el órgano. Y su afición a los toros, que le costó varios tropezones y jornadas. Sí, la afición a los toros eran en las becerradas de San Bartolomé. Empecé ahí, hasta que una vez casi me parte una pierna, una vaca en un hato aquí en la sabana de Bogotá, en una becerrada. Me cogió una vaca y casi me partió una pierna. Las memorias del profesor Correal, pensadas colectivamente, confluyen en distintas historias y temporalidades. Señalan vínculos entre las grandes preguntas de la arqueología y sus métodos, la responsabilidad de la civilización actual frente al problema de su adaptación al cambio climático, el reconocimiento que debemos a las enseñanzas del pasado, a los conocimientos ancestrales tanto como a nuestros maestros, al despertar de la curiosidad intelectual y la exigencia del trabajo riguroso, la búsqueda de los medios para preservar y conocer nuestro patrimonio natural, cultural e histórico, y los momentos de encuentro y reflexión que fortalecen el espíritu. Me gustaría darle las gracias al profesor Corral, sobre todo como arqueólogo. Pues para mí, de verdad, la aproximación a la mayoría de las preguntas que yo he podido hacerme como profesional ha tenido mucho que ver con sus investigaciones. Y creo que nosotros sabemos mucho de este territorio, nos hemos preguntado mucho sobre la diversidad geográfica, cultural, sobre las formas de vida, y creo que apreciamos mucho más otras formas de vida y respetamos más a un país diverso gracias a las investigaciones que él hizo. Entonces, en verdad que para mí es un honor estar acá y es un honor poder decir algunas cosas desde los conocimientos que tengo. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a las otras personas que están acá. Pues nada, espero que esto salga muy bien. Es un gusto unirme a este homenaje
muy merecido que el ICANN le hace a Gonzalo. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a decir unas pocas palabras, y después de todo lo que han dicho mis colegas, creo que queda poco que agregar. Simplemente la importancia que tiene el trabajo de Gonzalo es realmente grande, sobre todo en lo que es poblamiento temprano. Sitios como El Abra, Tequendama, Nemocón, Sueva, Aguazuque, son sitios extraordinarios y que fueron descubiertos sobre todo en un momento cuando la arqueología americana estaba muy interesada en poblamiento temprano y estaban resultando una serie de teorías sobre lugares de migración, rutas migratorias. En Colombia no había ninguna información, absolutamente ninguna. El libro de Reichel sobre Colombia tenía todo sobre Colombia menos eso, menos poblamiento temprano. De manera que el trabajo de Gonzalo en unión con Tomás van der Hamen realmente marcó un hito importantísimo en la arqueología colombiana. Aparte de eso, la contribución de Gonzalo en paleopatología, en antropología biológica, es muy grande. También ha sido tal vez el primero realmente que trabajó con el tema de la paleopatología, que hoy día pues ya ha cogido más fuerza en Colombia. Pero él fue el primero porque antes no había estudios de paleopatología. De modo que la contribución de Gonzalo en esos campos es realmente notable. En otros campos también Gonzalo ha participado en diferentes excavaciones arqueológicas y hay una serie de anécdotas que ya Jorge y Roberto las han contado muy bien. De manera que Gonzalo no solamente es su labor como arqueólogo, sino como persona, lo que le ha dejado a las generaciones que vinieron después de él. Y realmente es un arqueólogo que queda en la historia de Colombia como uno de los más importantes. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Muchas a ti. Toda una experiencia poder conversar con usted, que estamos aprendiendo sobre la historia de la arqueología y la arqueología más reciente. Muchas gracias. Señora Gloria, Oscar. muchísimas gracias por todo ese apoyo. Muchas gracias, Gonzalo, saludarte, a Gloria lo mismo, a todos los colegas, y entonces, y Oscar, y a ti. Muy agradecida contigo por la invitación, presencia del profesor Correal y la señora Gloria, con todos los que asistieron hoy. Nada, agradecer, y ha sido un encuentro muy bonito. Un gran abrazo a Gonzalo y a Gloria. Ha sido muy bonita este encuentro aquí para recordar tantos momentos y hacer este homenaje a Gonzalo. Por la convocatoria, mil gracias a Oscar. Muy bien. Yo creo que perfecto. Muchas gracias, Oscar. Fue muy grato y de verdad gracias. Y sobre todo, pues, el haber podido conversar con Gonzalo y con Gloria y de apoyo siempre. Muy queridos, muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo a todos, adiós. Un abrazo. La Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Reichel agradece su atención y les invita a participar en la próxima entrega de Palabra, Imagen y Memoria.